¿Qué es el medicamento atazanavir? Atazanavir es un medicamento antirretroviral, inhibidor de la proteasa. Se encuentra en la norma técnica peruana, tiene que utilizarse para el tratamiento de VIH-Sida, y de acuerdo a las conclusiones del Comité de Expertos en Atención Integral del Adulto Infectado en VIH, atazanavir es el medicamento de preferencia en esquema de rescate con opinión favorable para mantener su uso. Hay dos medicamentos que se utilizan en segunda línea, el opinavir-ritonavir y el medicamento atazanavir, pero atazanavir es un medicamento seguro, es un medicamento que tiene menos reacciones adversas y es un medicamento de preferencia. Entonces, ¿cuál es el problema con este producto? Definitivamente ya en el Perú habían experiencias de monopolio. Hace unos años atrás, el medicamento Lanzapina costaba en el Perú 79 céntimos de sol. Luego Indecopi lo entregó unas patentes y el producto pasó a costar 14,69 soles cada tableta. Un aumento de 25 veces más. ¿Por qué? Porque ya solamente había una empresa. Antes habían 20 empresas que vendían a Lanzapina, una competencia grande, un precio de 79 céntimos de sol. Luego, con la patente, un monopolio y el producto se llegó a elevar 25 veces más. Entonces, cuando hay monopolio, definitivamente hay un alto precio y esto disminuye el acceso no solamente a medicamentos, sino también al sistema de salud. ¿Qué pasó con atazanavir? Atazanavir en el 2014 se realizaron dos compras grandes, el Ministerio de Salud y de Salud, ¿no? Cada tableta de atazanavir cuesta 29 soles en el país. 29 soles en el país, y en el 2014 gastamos, o el Estado peruano gastó 27 millones de soles comprando solo atazanavir de 300 miligramos. ¿Ok? Y de 300 miligramos. Sin embargo, en otros países donde atazanavir no tiene patente, como por ejemplo en Bolivia, este mismo producto cuesta 50 céntimos de dólar, que al cambio es un sol 40. ¿Okay? Un sol 40 en otros países donde no tiene patente, y en el Perú cuesta 29 soles. Si nosotros hacemos la comparación del número de tabletas compradas en el 2014 al precio de Bolivia, solo hubiésemos gastado poco más de 1 millón de soles y no 27 millones de soles. O sea, hay una diferencia de 26 millones de soles de sobregasto por año. 26 millones de sobregasto por año, y si lo multiplicamos por 5 hasta el 2019, fecha en que vence la patente, hay un sobregasto de 130 millones de soles solo en atazanavir de 300 miligramos. 130 millones de soles que bien pueden reinvertirse en el sistema de salud, mejorar el sistema, infraestructura, asegurar la terapia, asegurar la disponibilidad de medicamentos, porque otros medicamentos sí faltan. Otros medicamentos que son de menos costo, que son, por ejemplo, para la TBC, por ejemplo, condones. En el sistema de salud no había condones hace poco, eso falta, pero el medicamento más caro, este medicamento que cuesta 29 soles, es el medicamento que nunca falta en el sistema de salud. ¿Ok? Entonces, hoy en día pagamos por atazanavir 20 veces más del precio que paga un país donde no tiene patente. La siguiente. Esto es un cuadro que nos muestra el consumo de las compras de atazanavir, ¿no? En el 2011 gastábamos 3 millones de soles y compramos 113.000 tabletas. En el 2014 compramos 937.000 tabletas y gastamos 27 millones de soles. En 4 años ha crecido 9 veces el gasto y la compra de este antirretroviral. La siguiente, por favor. Entonces, hay un crecimiento exponencial, ¿no? Y el consumo de atazanavir seguirá creciendo. Según la opinión planteada por el Comité de Expertos, se ha previsto un incremento progresivo de los esquemas de segunda línea. Esto es un informe que lo hace el Ministerio de Salud. Entonces, estamos yendo a un mayor gasto si es que no tomamos unas medidas ahora. La siguiente, por favor. Y si nosotros comenzamos a mirar otros países donde también es monopólico este medicamento, este Reyatax, porque este Reyatax no solamente es monopolio en el país y tiene patente en el país, también es monopólico en otros países como Argentina, como Brasil, como México, y comparamos también el Reyatax en Colombia, observamos que el Reyatax que pagamos en el Perú es el Reyatax más caro comparado con estos países. Si ustedes ven este cuadro, para hacer comparativo los precios, lo que hacemos es convertir el precio a dólares pareados, que es la medida con la cual podemos hacer comparable y eliminar el efecto del poder adquisitivo de la moneda en cada país. Entonces, en Perú pagamos, en dólares pareados pagaríamos 18,6 dólares pareados, mientras que en Brasil pagan 2,9. O sea, hay una diferencia de 84% menos. Al valor real, por ejemplo, si pagamos 29 soles en el país, le reducimos 84% menos, el precio en el Perú sería más o menos de 4 soles 66. ¿Ok? Entonces, en una negociación no podríamos aceptar una reducción
que sea menor a 84%. O sea, ¿por qué? Porque en otros países ese es el precio. A comparado en el Perú sería 4 soles 66. Nosotros sabemos que han habido negociaciones con Bristol para pedirle que se baje el precio y Bristol le decía 10%, 20%. ¿Ustedes aceptarían 20% de reducción? ¿Aceptarían 50% de la reducción del precio? ¿No? Si el precio es 29 soles, una reducción del 50% sería 14 soles. Cuando sabemos que el precio de Rayataz como tal, como marca, es más o menos 4 soles 66. Y el precio del genérico en otros países es 1 sol 40. Entonces, no sería inaceptable aceptar reducciones de ese tipo. Cuando Tailandia utilizó la licencia obligatoria, logró una reducción del precio de este último producto, Letrozol, que le costaba $7, se redujo a 0.1, o sea, una reducción del 98%. La licencia obligatoria permitió el ingreso de competidores, los competidores estuvieron en el mercado y el producto se redujo en un 98%, que es el precio que hoy está pagando. La siguiente, por favor. ¿Por qué pedimos la licencia obligatoria? Porque está en las salvaguardas y porque también es una obligación del Estado, porque también está en la Constitución. El Estado sí puede entrar en el mercado, intervenir en el mercado, porque los principios generales de la Constitución dice que tenemos una economía social de mercado, entonces hay que proteger la sociedad. Porque el artículo 38 también dice que todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, y los recursos públicos son intereses nacionales, es aquello que sale de nuestros impuestos, es aquello que sale de la productividad de nuestro país y se debe proteger y se debe usar eficientemente, ¿no? Y además la Constitución Política del Perú reconoce los acuerdos y los tratados internacionales. También podemos hacer referencia al PIDEX, también podemos hacer referencia a normas internacionales donde dicen de que la salud pública está por encima de otros derechos cuando la salud pública se encuentra en riesgo. Por acceso a medicamentos se ha pronunciado sobre esto y ustedes tienen en sus carpetas el pronunciamiento que ha habido sobre este tema. La Alianza Global por el Acceso a Medicamentos rechaza estas actitudes porque sabemos que no solamente la farmacéutica ha intervenido y está teniendo reuniones y tratando de cautelar sus intereses comerciales, sino también ha recurrido a la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos también se ha estado reuniendo sobre estos temas y estos son temas que no se pueden aceptar, ¿no? Un país es soberano, un país debe cautelar los intereses públicos y no debe permitir el intervencionismo. Aquí, si bien es cierto, y es clarísimo, el informe de Oxfam sobre concentración de riqueza decía pues que las empresas que pagan más lobbies en Estados Unidos pues son las empresas farmacéuticas y lo que hace la Embajada de Estados Unidos en el país no es nada más que consecuencia de estas negociaciones que se tienen. Entonces, tratan de proteger los intereses privados de sus farmacéuticas privadas a costa y poniendo en riesgo el sistema de salud. El sistema de salud ¿está en riesgo? Sí está en riesgo, pues. Los ciudadanos que vamos a los hospitales no encontramos todos los medicamentos. Los ciudadanos que vamos al hospital no encontramos sistemas de salud integrales. Hoy en día falta nevirapina, faltaba condones. Y bueno, aquí está Gibarri, nos puede manifestar la carencia de varios medicamentos antirretrovirales que falta el sistema, y no solamente antirretrovirales, estamos hablando también de medicamentos para la TBC y medicamentos para cáncer y enfermedades raras, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Por qué una licencia obligatoria para Tazanavir? Porque su uso es legítimo en salvaguarda de la salud pública, porque fortalece al Estado frente a los intereses comerciales del mercado y porque habilita un mecanismo que puede ser utilizado para otros medicamentos en las mismas condiciones. Recordemos que solo E-Salud gasta 116 millones de soles comprando medicamentos en monopolio, muchos de ellos como consecuencia de patente. La siguiente, por favor. Y sobre todo, ¿por qué una licencia obligatoria para Tazanavir? Porque el uso eficiente de los recursos públicos, que es dinero de todos los peruanos y peruanas, contribuye a mejorar la disponibilidad de recursos y crear las condiciones que garanticen a los ciudadanos una vida digna, ¿no? Una vida digna dotándoles de agua potable, educación, los determinantes sociales para evitar que la población se enferme. Entonces creemos que los recursos que pueden ahorrarse como una licencia obligatoria para mejorar el sistema de salud es justamente para llegar a esa meta que queremos, una vida digna para todos los ciudadanos.